Bienvenido a la lección sobre el área entre dos curvas. Para la revisión, si f de x no es negativo, entonces la integral de f de x se integra con respecto a x de a b. Nos daría el área delimitada por la función, y el eje x mirando nuestro gráfico aquí, si integramos esta función azul de 0 a 6. Observe cómo la función no es negativa en este intervalo y, por lo tanto, la integral de f nos daría el área de la región sombreada. Para encontrar el área delimitada por dos curvas, simplemente ampliamos esta idea. Si f de x y g de x son continuas en el intervalo cercano de a a b, y g de f es menor o igual que f de x para todas las x en el intervalo, entonces el área de la región delimitada por las dos gráficas de f y g, y las líneas verticales x es igual a y x es igual a b viene dada por la integral de f de x menos g de x integrado con respecto a x de a a b. Entonces, una de las cosas más importantes para reconocer aquí, es cuando configuramos esto, f de x debe ser la función principal y g de x debe ser la función inferior. Entonces, mirando nuestro gráfico aquí a la derecha, si quisiéramos encontrar el área delimitada por estas dos funciones o el área de esta región sombreada azul, si comenzamos considerando los puntos de intersección, que están aquí y aquí. Observe como si encontramos el área debajo de la función cuadrática durante este intervalo, y luego restamos el área debajo de la función lineal durante el mismo intervalo. Observe cómo nos dejaría con el área de esta región sombreada de azul. El área delimitada por las dos curvas. Entonces, para encontrar el área delimitada por dos curvas de intersección, tendremos que calcular los puntos de intersección estableciendo las dos funciones iguales entre sí. Los límites superior e inferior de integración estarán determinados por los puntos de intersección. Mirar el gráfico en su calculadora, o algún otro software de gráficos a menudo es muy útil, y a veces puede tener más de dos puntos de intersección. Veamos un ejemplo. Aquí está el gráfico considerado en la diapositiva anterior, donde queremos encontrar el área delimitada por y es igual a 2x, que está graficada aquí en rojo, y es igual a 6x menos x al cuadrado graficada aquí en azul. Así que nuevamente estamos tratando de encontrar el área de esta región sombreada de azul. Entonces, el primer paso debería determinar los puntos de intersección, y debido a que tenemos el gráfico, podemos decir que este punto de intersección sería el origen 0,0 y este punto de intersección sería el punto 4,8. Observe cómo integraremos de 0 a 4, pero también encontremos estos puntos de intersección algebraicamente. Para hacer esto, estableceríamos las dos funciones iguales entre sí. Entonces tendríamos 2x igual a 6x menos x al cuadrado. 6x minus x squared. Observe cómo tenemos una ecuación cuadrática, por lo que la estableceremos igual a 0 y veremos si podemos factorizar. Entonces restaremos 2x en ambos lados. 6x menos 2x es 4x. Y observe cómo esto factoriza. Tenemos un factor común de x, entonces tenemos x por la cantidad de 4 menos x, entonces, esto sería igual a 0. Cuando x es igual a 0 o cuando 4 menos x es igual a 0. Entonces, si agregamos x en ambos lados, tenemos 4 iguales x o x igual 4. Y aquí ya sabemos que x es igual a 0. Entonces esto verifica que nuestro límite de integración será de 0 a 4. Entonces el área puede ser igual a la integral de... Aquí tendremos la función superior menos la función inferior. Observe cómo tenemos la función cuadrática menos una función lineal. Entonces tendríamos 6x menos x al cuadrado menos nuestra función lineal y es igual a 2x. Integrado con respecto a x de 0 a 4. Vayamos y simplifiquemos el integrando. Aquí tenemos 6x menos 2x, eso es 4x. Ahora encontraremos el antiderivado. Entonces tendríamos 4 veces, eso es x para el primero, así que tendríamos x para el segundo dividido por 2, menos x al tercero dividido por 3. Continuemos en la próxima diapositiva. Simplificando aquí tenemos 2x al cuadrado. Escribamos esto como menos un tercio x al tercero.
Entonces, cuando x es 4, tenemos 2 veces 4 al cuadrado. Menos 1/3 por 4 en cubos. En aviso cuando x es 0, ambos términos son 0. Entonces aquí tenemos 4 al cuadrado es 16, 2 veces, eso es 32. Menos, aquí tenemos una tercera vez. 4 al tercero, 64 tercios. Obteniendo un denominador común, que serían 3. Tenemos 96 tercios menos 64 tercios o 32 tercios. 34 thirds, or 32 thirds. Como el área delimitada por estas dos curvas. ¿Cuál es esta región sombreada azul? Echemos un vistazo a otro ejemplo. Queremos encontrar que el área delimitada por, y es igual a xe, y es igual a 5x menos x en cubos. Así que estamos tratando de encontrar el área de estas dos regiones sombreadas. Observe cómo estas dos funciones tienen 3 puntos de intersección, y también a la izquierda, la función lineal está en la parte superior y la cuadrática está en la parte inferior, y a la derecha, la función cuadrática está en la parte superior, y la función lineal está en la parte inferior. Lo que significa encontrar estas dos áreas, tendremos que configurar dos integrales separadas. Sin embargo, en este caso debido a la simetría de las dos áreas, podríamos encontrar una de las áreas y luego simplemente duplicar el área, pero en caso de que no tuviéramos simetría, quiero configurar esto como dos integrales separadas. Bien, estoy mirando el gráfico, podemos decir que los puntos de intersección serían menos 2 aquí. El origen 0,0 aquí, y el 2,2 aquí. Pero de nuevo quiero verificar las coordenadas x de estos puntos de intersección algebraicamente primero estableciendo estas dos funciones iguales entre sí. Para hacer eso algebraicamente tendríamos, cuando es x igual a 5x menos x al cubo. Si restamos x en ambos lados, tendríamos 0 igual a 4x menos x al cubo, y esto tiene en cuenta factor común de x nuevamente, obteniéndonos con x multiplicado por la cantidad 4 menos x al cuadrado. Aquí tenemos la diferencia de cuadrados. Entonces tenemos x y luego tenemos dos factores binomiales. 4 es un cuadrado perfecto, tendríamos 2 por 2. X cuadro un cuadrado perfecto, tendríamos x y x, y tendríamos una suma y una diferencia. Entonces esta parte es igual a 0 cuando x es igual a 0, x es igual a 2 negativos o x es igual a 2 positivos. Observe cómo estas son las coordenadas x del punto de intersección, lo que nos dará los límites de la integración. De nuevo, si necesitara el área por separado y no usara la simetría, tendríamos que el área de la región acotada es igual a la integral de, a la izquierda tenemos la función lineal en la parte superior, la cuadrática en la parte inferior. Entonces tendríamos x menos la cantidad 5x menos x al cubo. Quantity 5x minus x cubed. Integrado con respecto a x de negativo 2 a 0. Y luego más la integral de, a la derecha, la cuadrática en la parte superior, por lo que tendríamos la cantidad 5x menos x al cubo menos x. Integrado con respecto a x de 0 a 2. Y nuevamente, debido a la simetría, podríamos encontrar una de las áreas y luego simplemente duplicar ese valor, pero sigamos adelante y resolvamos de esta manera. A continuación, simplificaremos los integramas. Entonces aquí tenemos x menos 5x, eso sería negativo 4x, entonces tenemos menos negativo x al cubo, eso es más x al cubo. Más la integral de 0 a 2. Esto va a ser lo contrario. Tenemos 5x menos x, eso es 4x, y luego menos x en cubos. Continuemos en la próxima diapositiva. Así que ahora encontraremos los antiderivados. Entonces tendríamos 4 veces x al cuadrado dividido por 2. Más x al cuarto sobre 4. Y luego más, aquí tenemos positivo 4 veces x al cuadrado sobre 2 menos x al cuarto sobre 4. Vamos y simplifiquemos esto. Entonces aquí tenemos 2x al cuadrado negativas. Escribamos esto como más un cuarto x al cuarto.
y aquí tendremos 2x al cuadrado positivos menos un cuarto x al cuarto. Así que aquí sustituiremos 0 primero. Observe que cuando x es 0, ambos términos son 0, y luego, cuando x es negativo 2, tendríamos 2 veces negativo 2 al cuadrado más un cuarto veces negativo 2 al cuarto. Y luego aquí, cuando x es 2, tenemos 2 veces 2 al cuadrado. Entonces tenemos menos un cuarto 2 al cuarto y cuando x es 0, ambos términos son 0. Finalmente, simplificando tendríamos negativo, y luego aquí tenemos positivo 4 veces negativo 2, eso es negativo 8, y aquí tendríamos 2 negativos al cuarto. Eso es 16 veces un cuarto, son 4. Y tenemos más. Aquí tenemos 8 menos, de nuevo, 16 veces un cuarto es 4. Entonces tenemos 8 menos 4. Entonces aquí tenemos lo opuesto a 4 negativos. Y luego más 4. ¿Qué es 4 más 4 u 8? Entonces esta área es de 4 unidades cuadradas. Esta área es de 4 unidades cuadradas. Entonces, el área limitada combinada es de 8 unidades cuadradas. Espero que hayas encontrado esto útil.